¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Todo muy bien. Y como siempre, tratando de abordar alguna de las discusiones de esas que le pasamos así por el costado y aprovechando esta posibilidad de poder hablar de las cosas abiertamente, tratando de entender parte de lo que sucede. Hoy vamos a tratar de meternos en algo que me parece que tiene algún contacto con lo que está pasando en Lugano, y tiene algún contacto porque la figura de Sergio Berni hace algunos días había tenido algunas declaraciones fuertes en relación con la xenofobia, ¿sí? En relación con esta suerte de igualación entre la pobreza o los inmigrantes y el delito. Prácticamente se había hecho una línea de continuidad, a veces medio dejada ahí al límite para que la terminen abordando los medios, empujada para algunos dirigentes, pero en definitiva es algo que hoy lo decía Javier Gentilini, legislador de la ciudad, y en más de una ocasión lo escuchamos. Los vecinos de los barrios más humildes terminan describiendo esto de una manera demasiado visible. Entonces digo, ¿por qué no abordar y poner en discusión este tema? Tratando de efectivamente empezar a pensar qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos pasa como sociedad ante todo esto que subyace en la relación a los inmigrantes y al delito, ¿no? Porque así fue descrito. Detuvimos, no sé, 250 delincuentes, 60 eran extranjeros, tantos chilenos, tantos... Digo, una descripción demasiado detallada por el secretario de Seguridad, ¿no? Bueno, a ver, esto tiene muchas puntas por las cuales entrar. Podríamos estar horas hablando del asunto. Básicamente, esta asociación pobreza-delito es un hecho que puede discutirse, que puede tener alguna base de verdad. Está claro que el delito no es algo que se extienda solamente por las capas más bajas de la vida social. De hecho, digamos, si observamos hoy el mapa del delito, digamos, seguramente un punto importante se encuentra en Puerto Madero, donde seguramente el monto de lo que allí se roban excede con mucha cantidad lo que se pueda robar un pobre infeliz. Pero el problema, digamos, remite a muchas aristas del orden de lo social, del orden de lo ideológico. Esta idea de que el extranjero es el malvado es un tópico recurrente de todas las sociedades de clase. Y es una forma de escapar a las contradicciones internas. Es decir, siempre es más fácil echarle la culpa a otro de los problemas que asumir que la sociedad tiene problemas. Sobre todo, siempre es más fácil para el poder desviar la atención y decir el culpable es otro, y basta con que los echemos. Eso va desde la tragedia griega, piensen en la peste viene de Melos, hasta la persecución de los judíos en la Alemania nazi, los pogroms del siglo XIX en Rusia, a los argentinos somos derechos humanos. Piensen que cuando uno dice que los argentinos somos derechos humanos, está diciendo que los extranjeros también no lo sean, y que finalmente en la ideología del proceso la subversión era un fenómeno externo, apátrida, que venía financiado por Cuba, etcétera, etcétera. Demostrar que la ideología de el extranjero tiene la culpa es una ideología típica de las sociedades de clase, que es una forma de externalizar las contradicciones internas. Acá no hay ningún problema, somos todos buenos. El problema es que somos demasiado generosos y la gente que viene de afuera trae la peste. En la Argentina esto está muy presente en la cultura, porque la Argentina es un país inmigrante, es decir, acá no hay nadie que pueda decir que estaba aquí. Incluso la llamada población originaria, eso se diferencia de la población no originaria simplemente en que son inmigrantes mucho más tempranos, es decir, que llegaron aquí hace 11.000 años en vez de hace 500. De modo tal que la sociedad argentina, que es una sociedad construida sobre la inmigración permanente, este tema de la estigmatización del extranjero siempre ha estado en la vida cultural. Pensemos que la Argentina tuvo la ley de residencia. La ley de residencia es una ley que saca Roca, una ley prohijada por un individuo aparentemente inofensivo, al cual los chicos, creo que ya no, pero
Nosotros de años atrás hemos leído y hemos vivido esa lectura. Esta ley de residencia fue prohijada por Miguel Cané. Miguel Cané es el autor de una novelita inofensiva llamada Juvenilia, sí, que cuenta las desventuras y las picardías de chicos de un colegio secundario. Bueno, Miguel Cané es el autor de esta ideología de el extranjero es la peste. Y esa ley permitía eliminar de la Argentina sobre todo a los que eran indeseables. E indeseable es básicamente la protesta social. De manera que detrás de los dichos de Bernie lo que está es la preocupación por la protesta social. Yo te pregunto esto porque en más de una ocasión uno ve como depende del tironeo. Acá, digo, me parece que quedó demasiado evidente el posicionamiento que se pretende con Bernie en la ciudad de Buenos Aires, con una ciudad de Buenos Aires que probablemente tenga una mirada similar a lo que vos planteás, en líneas generales, y que para querer instalar a un dirigente que viene de un gobierno que no tiene anclaje en la ciudad de Buenos Aires, empieza a tomar parte del discurso de dirigentes que tienen anclaje en la ciudad y que son gobierno de la ciudad. Sí, sí. Me parece que es demasiado evidente esto. Se coloca a la derecha de Macri, ¿está claro? Porque Macri esto no lo dice. Mira, en alguna oportunidad te digo, porque lo hemos planteado acá, lo hemos escuchado concretamente, encuentros con vecinos de la zona de Mataderos, de Horacio Rodríguez Larreta, los vecinos pidiéndole a gritos: Larreta, cerremos las fronteras. Y la frase de Larreta es: bueno, nosotros no nos encargamos de eso, eso depende del gobierno nacional. Bueno, claro, pero digamos, esta ideología tiene un entronque en la vida social por muchas razones. Es decir, no es simplemente una ideología. Las ideologías nunca son del poder exclusivamente. Una ideología solo funciona si recoge un elemento social real, solamente que después lo ubica en otro contexto, pero ese elemento tiene que tener un anclaje real, si no, no funciona. Digamos, la ideología siempre es una mentira, pero es, como diría Schwarzenegger, una mentira verdadera. Y entonces, ¿cuál es la verdad aquí? La verdad es que efectivamente en los lugares donde se establecen este tipo de asentamientos pasan una serie de cosas. Por un lado, es cierto que la vida se vuelve más insegura, simplemente porque hay más población. Entonces, como habiendo más población, es más lógico que haya más oportunidades de todo tipo. Segundo, porque efectivamente, si vos sos propietario de un departamento, de una casa, en esos lugares, no te quepa la menor duda que el valor de eso se desplomó, porque nadie te va a ir a comprar algo que está al lado de una villa. Y eso es un factor real. Y factor real e incluso un factor que es necesario tomar en cuenta, porque son obreros que han hecho un esfuerzo por construir, comprar una casa, desarrollar su vivienda, y de repente ese pequeño ahorro que tienen bajo la forma de su casa se desploma porque se degradan las condiciones del barrio. Esa es la verdad. La pregunta es, la discusión de cerrar las fronteras, ¿sí?, ¿es una discusión que se quiere evitar? A ver, quiero tratar de dejar claro esto. A veces se hace evidente, uno todos los días tiene una discusión sobre la coyuntura, y en más de una ocasión hemos tenido hasta encuentros con distintos sectores que como inmigrantes vienen a encontrar la posibilidad de laburar en la Argentina. Pero la sensación es: abramos las fronteras. Y eso ya de por sí es progresista. Y yo me pregunto, para doblar la apuesta, ¿es progresista que yo abra las fronteras a alguien que llega para estar hacinado en nuestro país? Que llega al que no le vamos a brindar ningún tipo de salida más que hágase valer como pueda, viva donde pueda, no importa si no hay servicios, no importa si no hay buena salud, porque en este marco en el que algunos no quieren dar esta discusión sobre, por ahí, la frase fuerte de cerremos las fronteras, digo, me parece que tampoco tiene sentido una apertura de fronteras donde no haya ningún tipo de planificación, donde la gente llegue acá a valerse bien, por donde puede. A ver, tratemos de ver el problema por otro lado. Veamos primero qué objetivamente pasaría si la Argentina impide el ingreso de inmigrantes, sobre todo de inmigrantes de los países vecinos, que son los que en el imaginario social son los responsables de todo: peruanos, bolivianos, paraguayos. Bien, lo que sucedería objetivamente
es que la Argentina y el argentino medio, incluso ese que se queja y que quiere cerrar la frontera, viviría mucho peor y la Argentina viviría una crisis económica importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos inmigrantes realizan trabajos muy mal pagos, muy baratos, que hacen que vos puedas arreglar tu casa por 2 pesos. Que la construcción tenga un costo más bajo que el que tendría que tener, que la ropa que nosotros usamos no sea completamente china, porque buena parte de lo que se conoce como ropa china en realidad es ropa hecha en la Argentina por inmigrantes bolivianos en condiciones extremas. En consecuencia, lo que observaríamos es dice llanamente la elevación de los costos de todo producto que se haga y de todo servicio que se produzca en la Argentina por esa vía. Yo esto lo tengo claro. De manera tal de que el problema económico no se resuelve por esa vía. Por otro lado, si vos ves la magnitud de la desocupación en la Argentina, de ninguna manera se desagota porque eches o cierre las fronteras. Pero yo no estoy hablando de echar. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el nivel de progresista que esgrimen quienes dicen no, fronteras abiertas para hacinar gente en cordones industriales, para no darle una vida... las fronteras abiertas y ninguno de los progresistas se habla de frontera abierta, nadie te habla de eso. No, pero digo, poner en discusión una planificación, digo, si la Argentina tiene una apertura absoluta, que me parece perfecto, poder dirigir esa referencia a quien viene de afuera para poder trabajar en un lugar y que tenga dignidad, porque... Sí, pero hay 2 cosas, Hernán. Primero, la Argentina no tiene fronteras abiertas, eso es mentira. Ningún Estado lo tiene. Y la mayor parte de los Estados lo que hace con la inmigración es una política muy hipócrita. Es decir, te dejo entrar, en general... Te dejo entrar en condiciones de ilegalidad porque eso constituye un subproletariado que tiene menos derechos legales y por lo tanto puede actuar con menos libertad. Por ejemplo, en Estados Unidos está lleno de inmigrantes indocumentados. En Estados Unidos debe haber alguien escuchando esta conversación o grabándola, no te queda la menor duda, porque ellos saben lo que pasa en todos los lugares del mundo y te ubican a quien quieran. En 5 segundos supieron quién era el encapuchado que había degollado al periodista yanqui. ¿Qué quiere decir eso? Que si los yanquis quisieran encontrar a cada inmigrante indocumentado de los Estados Unidos, lo encuentran en 5 segundos. La pregunta es ¿por qué no lo hacen? Si quisieran cerrar realmente... Porque se perdían un proletariado que realiza tareas que de otra manera no serían del costo que tienen. Y acá pasa lo mismo. Los empresarios de la construcción pueden ser muy racistas, lo que vos quieras, pero jamás van a permitir una limitación de la inmigración boliviana, por ejemplo, o paraguaya. Jamás. Se les irían las ganancias que tienen por el piso. Entonces, vos estás pidiendo algo que es razonable. Es decir, bueno, habría que planificar. Uno te diría, bueno, habría que planificar incluso en la Argentina misma, porque digamos... Totalmente. Más allá, ahora, vos estás pidiéndole algo a esta sociedad que esta sociedad no puede hacer. No puede hacer y no quiere hacer. No puede hacer porque es una sociedad de propietarios privados, donde la planificación finalmente altera el derecho de propiedad. Si yo a vos te tengo que decir cuánto tenés que hacer, cuánto tenés que dejar de hacer, qué tenés que producir, qué tenés que producir, pensar lo que se está discutiendo ahora sobre la ley de abastecimiento, lo que te estoy diciendo es que vos no sos el propietario real de tus bienes. Por lo tanto, estoy atentando contra la propiedad privada. Ningún capitalista te va a permitir eso. Jamás. Por lo tanto, esta sociedad va a ser caótica solo porque es así. Es un beneficio para el sistema. Porque el sistema es así. Es un sistema de propietario privado. Pero por otro lado, el tema de la planificación, no solamente esta sociedad no lo puede hacer, sino que cuando vos te planteas el problema de planificar, precisás entender cuál es la voluntad que planifica. ¿Planifica para qué? O sea, la planificación es buena y depende de quién planifique, para qué planifique. Entonces, vos decís, y yo quisiera planificar para mejorar las condiciones de la clase obrera. Bueno, en esta sociedad, olvídate. Vos querés planificar para que no haya desocupación, bueno, entonces empezar a pensar en otros problemas. Por ejemplo, en la estructura misma de la sociedad, que es lo que venimos repitiendo siempre. Entonces, el tema de los inmigrantes. El tema de los inmigrantes no se puede resolver progresivamente en el contexto de esta vida social. Y además es extremadamente dinámico. Vos pensás que estamos hablando de eso en la ciudad de Buenos Aires, acerca de bolivianos, paraguayos, y en otro lado del planeta deben estar hablando de eso, incluyendo a los argentinos entre los supuestos malos. O sea, en Estados Unidos, en Miami, en España, digamos, los que ocupamos el lugar de los bolivianos somos argentinos, entre otros latinoamericanos. Entonces, es un problema del sistema, que el sistema no puede... como el sistema no le gusta, digamos, a decir la verdad abiertamente, salvo que no tenga ningún costo, o que sea necesario,
pocos tipos dicen lo que dice Bernie. Pocos tipos dicen. Salvo que les sirva para la campaña. Exactamente. La verdad que, digamos, esto no se agota, es clave lo que planteamos, que uno trata de hacerse preguntas, trata de profundizar en algún sentido para entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? O sea, una de las claves de todo esto que sucede tiene que ver con una dirigencia política que promete y no cumple, tiene que ver con una dirigencia política que mira para otro lado, que después se acerca para tener este tipo de referencias, estas frases contundentes que seguramente alguien distraído les va a llamar la atención. Algunos van a aplaudir la frase, otros van a denostar al funcionario, pero sobre los hechos de cada uno de los funcionarios después uno se da cuenta y pone en evidencia si hacen o no hacen. Pero si Bernie quisiera combatir al robo, al delito y cosas por el estilo, ¿y por qué no empieza deteniendo al vicepresidente? ¿Por qué no empieza llevando a la justicia a la presidenta y a sus compañeros, que son los principales ladrones de este país? Digamos, en el caso de Vudú estamos incluso frente ni siquiera a un gran ladrón, estamos frente a un raterito, es un tipo que se quiso quedar con la imprenta del país, la que hace los billetes del país, que es el mismo tipo que, digamos, se quiso robar el auto de la mujer. O sea, estamos hablando, y de eso no hablamos. No hablamos de los subsidios que no son ilegales, pero que en vez de llegar a las personas necesitadas, llegan a la empresa. Por ejemplo, vamos a un paro nacional. ¿Qué ha dicho el gobierno? El impuesto a la ganancia, olvídense, eso no lo tocamos. Porque tenemos que darle subsidio a las empresas que no despidan gente. En vez de darle plata a la gente, le dan plata a las empresas. Todo eso es completamente legal. Entonces lo que este problema nos trae sobre la mesa es cómo funciona esta sociedad, como tipo de sociedad, más allá del político que esté inmediatamente a cargo. Entonces a mí me parece que el problema de los inmigrantes da para muchas cosas, que seguramente podemos seguir discutiendo sí, totalmente. en próximas emisiones. Pero no hay que perder de vista este punto que siempre hablamos. La Argentina es una sociedad capitalista y el capitalismo funciona más o menos de esta manera, con las particularidades de la Argentina. Eduardo Sartelli, como todos los lunes aquí en el programa, tratando de profundizar sobre algunas cuestiones que, bueno, cuando llaman la atención pasa lo que vemos ahora, ¿no? En todos los canales están prestando atención a esto, que por ahí uno viene tratando de evaluarlo y discutirlo desde hace mucho tiempo, y nos pasa algo que yo hace algunos días planteaba, esta sensación de, bueno, nos tendríamos que sentir contentos, encomillando todo lo que sea necesario, porque una agenda que para nosotros es cotidiana es tomada por los grandes medios. O sea, hace minutos Víctor Del Vento, titular de uno de los medios aquí de la zona de Lugano, con el que todos los lunes tenemos aquí un espacio donde damos a conocer este proceso que hace 6 meses se ve en ese terreno lindero, es invitado por uno de los canales más importantes del país para sentarse en un pequeño living y hablar de este tema. Nosotros todos los lunes lo hacemos. Bueno, nos pasa es que en algún punto yo digo, hay que tomar esto como una referencia. Algo bien estamos haciendo si podemos anticipar esto, no únicamente con títulos catástrofes. Mataron a Melina y salimos todos a rasgarnos las vestiduras sobre pobre la criatura y pobre la familia, que eso lo descontamos definitivamente. O sea, ya no, necesariamente no hay que hacer horas y horas de radio explicando esto que nos pasa. Pero sí es importante que destaquemos que por alguna situación que creemos tiene que ver con que estamos mucho más cerca de algunas realidades, aquello que nosotros venimos discutiendo y planteando abiertamente, sin hipocresía y sin egoísmo, sobre una lógica de pensamiento, de análisis que pretende que del otro lado forme parte también de un debate y una discusión, empieza a ser tomado muchas veces por los grandes medios. Lo que quiere decir que enhorabuena, nosotros lo podamos ir discutiendo, que me parece que es una base interesante, y eso fue la propuesta desde un inicio, así que gracias por participar. No, gracias a ustedes.